Y antes de continuar con la entrevista al ministro de Ambiente, vamos a tocar un tema importantísimo que también nos pone en contexto. Vamos al pronóstico del tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto saludarlos y a través de Noticiero Guatevisión informar las condiciones del clima de mañana viernes, donde tendremos cielos parcialmente nublados con presencia de lluvia, especialmente de los departamentos situados en la costa sur hacia el centro de Guatemala. Cielos bastante despejados se pronostican para el área del norte, especialmente en el departamento de El Petén. La lluvia podría presentarse hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en la franja transversal del norte, en el departamento de Izabal, en Ciudad de Guatemala y en todos los departamentos situados en la costa sur. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental podría encontrarse entre los 23 a los 28 grados centígrados, bajar durante la noche a los 12 grados en Quetzaltenango y Totonicapán. Mucho más cálido en toda la costa sur, el termómetro podría oscilar entre los 23 a los 33 grados, Chiquimula y Zacapa todavía más cálido con 36 grados como máxima, 31 en el Progreso y 30 grados en el departamento de Jalapa. Vamos a conocer la temperatura en la franja transversal del norte. Las Verapaces se mantendrán entre los 16 y los 30 grados centígrados, Quiché entre los 12 y los 23, en el norte Petén entre los 23 y los 33 grados y el departamento de Izabal podría alcanzar los 32 grados centígrados. Para este fin de semana, el pronóstico en Ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche. El día viernes también podríamos tener lluvia. Este es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Bueno, y muy oportuno ese pronóstico, porque precisamente es el clima el que cambia, varía en todo momento, ahora más con el tema del cambio climático, que nos comentaba es un punto importante en este pacto que esperamos sea firmado. Habían otros 3 puntos que quedaron pendientes. Uno de ellos es producir sosteniblemente y competitivamente. Eso significa que las empresas tengan altos estándares de producción que no agoten los recursos. El otro tema es limpiar el país de desechos sólidos y también de contaminación visual. O sea, en todas las esquinas de nuestro país nos encontramos con basura en las orillas de las áreas urbanas y es una cuestión que hasta es indigna para nuestro país y nos compromete en nuestras posibilidades de turismo. Y por último, tenemos un tema de la modernización del sistema de licencias ambientales, que es un tema interno del Ministerio de Ambiente, una responsabilidad importante que creemos que en el momento de ser más ágil y más eficiente, ayudamos justamente a servir mejor al público y ayudar a la competitividad del país. Y pasa mucho el tema de las licencias y demás por todo eso que se genera a nivel de conflicto social. Y luego escuchamos nosotros grupos que se quejan, esta licencia no debió de haber sido otorgada por esta o esta razón. ¿Cómo encuentra eso usted en la cartera? ¿Sí hay algo que mejorar ahí o alguna situación anómala? Sí, definitivamente hay mucho que mejorar ahí. Para comenzar, el reglamento actual necesita ser reformado. No nos ayuda. Tiene una serie de errores y acabamos de iniciar el proceso de reforma que esperamos que el nuevo acuerdo gubernativo sea firmado antes del 14 a las 14. El segundo tema es que necesitamos hacer una reingeniería interna del ministerio para que los procesos sean mucho más ágiles, para que podamos servirle mejor al público. Y en tercer lugar tenemos que se ha acumulado a través del tiempo una gran represa de expedientes, una inmensa carga de trabajo que en este periodo estamos tratando de movilizarla, pero tampoco es tan fácil. Y por último, el país necesita un laboratorio de calidad ambiental, que yo lo llamo el INASIF ambiental, para poder determinar con claridad cuando hay un caso de una emergencia ambiental, cuando se monitorea para tener con mucho más certeza la información sobre cuál fue la situación y incluso en un caso judicial poder proveer pruebas o poder tener información técnica. Para que se encuentren resultados también, ¿verdad? El caso del Cambrai, por ejemplo, sonó muchísimo el tema de cómo se permitió hacer una vivienda, la construcción en esa área tan delicada y se hablaba mucho de eso. ¿Quién supervisó? ¿Quién dio
la luz verde, digamos? En ese momento, en gran medida es responsabilidad de las municipalidades. Esto fue hecho hace muchos años todavía, incluso antes de la existencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y sí, definitivamente en muchas áreas de nuestro país no debieron haber establecido áreas residenciales o, por ejemplo, se hacen proyectos industriales de la forma inapropiada. Para eso justamente son los estudios de impacto ambiental, para prevenir y mitigar los impactos ambientales y para de alguna forma informar a quien está desarrollando el proyecto cuáles son las medidas que puede tomar que no pongan en riesgo ni la propia industria del proyecto y tampoco tengan un impacto negativo sobre el resto del país y sobre el entorno. ¿Cuál es el papel, ya para ir cerrando un poco el tema, cuál es el papel entonces del ministerio que usted lidera en relación a casos, por ejemplo, como el llamado ecocidio, este tipo de situaciones que han afectado directamente, que ha sido una noticia muy importante que al final se queda como en nada y no es el único caso, hay muchísimos más? ¿Cuál es el papel del ministerio? El rol del ministerio realmente es un rol técnico, en el sentido de que la responsabilidad es medir, por ejemplo, en el caso del Río de la Pasión, la calidad de agua, cuál es la situación con el agua en sí, pero también es el monitoreo de las empresas que tienen por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, si los están cumpliendo, si en este caso hubo un accidente, por ejemplo. ¿Incide, digamos, de alguna manera directa o solo queda como en un estudio, una recomendación? ¿Hay alguna manera de decir? El ministerio monitorea, va directamente a los lugares, monitorea, toma muestras, manda las muestras a los laboratorios. En este país todavía no existe suficiente capacidad de laboratorio y eso es el tema del INACIF ambiental que requerimos, pero luego el ministerio está facultado para sancionar administrativamente cuando encuentra un error y sancionar, eso significa una sanción monetaria. Entonces, y por último, puede interponer una denuncia penal cuando hay una situación penal. Dado el caso. Bueno, pues muchísimas gracias. Quisiera yo que antes de despedirlo, nos dijera entonces la importancia de este pacto, cómo urge usted a los diferentes actores a que participen. ¿Están respondiendo? Esa es una pregunta importante también. ¿Y qué espera usted de aquí al 14 de enero? Sí, el pacto ambiental realmente que hemos lanzado ahora conjuntamente con los demás sectores tiene sus raíces del reconocimiento que la población guatemalteca sabe que la responsabilidad sobre manejar un buen ambiente es de todos, es compartida. No se le puede indilgar solamente al gobierno. Y hay una gran disposición, lo vimos en el sector privado, en las comunidades indígenas, en la academia, de aportar a ello, porque necesitamos una visión compartida, necesitamos una agenda clara, una agenda estratégica, necesitamos que cada uno de los sectores asuma compromisos, porque es nuestra casa compartida. Nosotros lo que vemos ahora, este proceso de diálogo que va a ser de líderes representativos de todas estas comunidades, van a traer a la mesa sus acuerdos básicos. Nosotros tenemos confianza que lleguen a un entendido. Así como en la plaza vimos en todo este proceso último que los guatemaltecos fuimos capaces de superar nuestras diferencias por un bien mayor, el caso del medio ambiente es uno de estos elementos que se ve como un bien para todos. Y siendo nuestra casa, estando dependiendo digamos, el futuro de nuestros hijos, la capacidad de vivir una vida sana, una Guatemala verde, limpia, competitiva y resiliente al cambio climático, eso inspira a todos. Y lo vimos el día de hoy, donde el mismo presidente de la República nos dijo unas palabras sumamente inspiradas, y yo confío que el 14 de enero a más tardar tengamos este pacto suscrito. Esperamos que sea así, que participen todos los actores y que también, además de todos esos beneficios que ya son bastantes y serían maravillosos para el pueblo de Guatemala, el tema de la conflictividad social que pasa por hidroeléctricas, por minería y por tantas otras cosas que es de lo que hablamos todo el tiempo en estos noticieros, también se vea de alguna manera
que merme esa situación, pues a favor, por supuesto, de los guatemaltecos, en base a un plan consensuado por todos. Muchísimas gracias, señor ministro, por estar con nosotros, por informarnos de la mejor manera sobre estas acciones que se están llevando. Sí se puede hacer algo, eso es lo que ellos esperan y nosotros, por supuesto, también. Por lo pronto vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más en Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias.